Iniciamos la conversación con el diputado Juan Santana, presidente de la Comisión de Educación, y le vamos a consultar de inmediato acerca de este proyecto que busca promover la alimentación saludable. Diputado, consultarle cuáles son los criterios que tiene esta iniciativa. Bueno, en primer lugar, manifestar que estamos muy preocupados desde hace ya harto tiempo atrás en la Comisión de Educación, no solo por la calidad de los programas de alimentación escolar, sino que también estamos preocupados del debate mundial que existe en torno al buen alimento, a la buena alimentación y que se ha proliferado por todo el mundo. Creo que estamos en circunstancias en donde este debate amerita llevarlo adelante, toda vez que además hemos conocido un pronunciamiento por parte del INTA de la Universidad de Chile, en donde se señala con mucha claridad que hoy día en nuestro país se percibe un problema y distintos focos de mala alimentación, particularmente en la zona sur de sobrealimentación hay índices preocupantes de obesidad y en la zona norte de malnutrición radicado en la falta de alimento, cuestión que nos parece además muy preocupante, sobre todo en el siglo XXI. Y llevamos adelante esta iniciativa, entre otras cosas, porque consideramos que si hay un lugar en donde podemos promover desde el Estado políticas públicas que tengan que ver con la buena alimentación, es justamente desde los establecimientos educacionales. Y justamente la Comisión de Educación llevó adelante un proyecto que en realidad son dos iniciativas refundidas que se juntaron, una iniciativa de la diputada Girardi, la otra iniciativa de mi autoría, y básicamente contempla tres criterios, diría yo. La primera es que los programas de alimentación escolar de la JUNAEB van a deber considerar la condición de salud de las niñas y niños y adolescentes a la hora de elaborar justamente estas colaciones, contemplando en algunos casos un trato diverso para enfermedades como la obesidad, como la condición celíaca de algunos estudiantes o la presencia de alergias alimentarias. Esa es una primera cuestión que plantea este proyecto y que nos parece relevante desde el punto de vista de no universalizar una cuestión tan importante como lo es la alimentación en personas, en este caso en estudiantes, en jóvenes que tienen condiciones distintas. En segundo lugar, existe, a propósito de una conversación y un diálogo que mantuvimos con la ONG Animal Libre, la posibilidad de crear una alternativa dentro de estos menús del programa de alimentación escolar que tenga que ver con las opciones veganas y vegetarianas. En esto yo diría que hay dos aristas. Una, por supuesto, que tiene que ver con la alimentación. Nosotros escuchamos también en distintas audiencias en la Comisión de Educación diferentes profesionales nutricionistas que también nos argumentaban el por qué una dieta vegetariana o vegana era una dieta en primer lugar saludable, era una dieta que estaba libre de alimentos procesados, que justamente son aquellos alimentos que los especialistas nos dicen que tenemos que alejar. Y en tercer lugar, porque a diferencia de muchas creencias o mitos que muchas veces se creen, es completamente complementaria una dieta vegana con la falta de proteínas en alimentos que esta dieta justamente prohíbe, como por ejemplo lo son las carnes rojas particularmente, y hay alimentos que podrían perfectamente complementar aquello. En segundo lugar, es porque justamente se avanza en la mirada de una perspectiva no discriminatoria, abierta y que justamente respeta las creencias y las filosofías de vida de cada persona. Y digo filosofías de vida porque la opción vegana o vegetariana tiene que ver principalmente, según nos explicaban los mismos invitados que tuvimos en estas audiencias, con el creer que no es posible alimentarse con alimentos que provengan justamente del maltrato animal. Y por lo tanto, ahí hay una cuestión que tiene que ver, como lo decía recién, con aspectos nutricionales, pero por otra parte con el respeto a una creencia y una filosofía de vida. Y en tercer lugar, y que a mí me parece que es un dato bien relevante, el que plantea este proyecto, porque ya algo se decía en legislaciones anteriores, es que estos programas contemplan o estén alimentados principalmente, alimentados lo digo personificadamente, de alimentos frescos y que provengan principalmente de proveedores locales. Cuando tuvimos la comisión investigadora de la JUNAEB, se le preguntó al director nacional cuántos productos de cada región, productos locales, formaban parte de las canastas que se entregaban o de las colaciones. Y se nos dijo que un 5%, del cual un 90% es pan, ¿no? Es decir, tenemos cifras bien demoledoras en la perspectiva de reconocer en Chile que existe una
amalgama de actividades en torno a la agricultura que podrían perfectamente proveer con alimentos frescos, con alimentos sanos, no procesados y principalmente generados por nuestros propios pequeños productores, y cada una de estas canastas que forman parte de estos programas de alimentación escolar. Hay una costa inmensa que también podría servir como una plataforma justamente para proveer de algo que hoy día es tan poco consumido por los chilenos y chilenas como lo es el pescado, ¿no? Es decir, hay un desafío con que esta iniciativa de ley busca empujar en orden a crear una cadena productiva en donde se pueda proveer a una política pública como el programa de alimentación escolar al Estado chileno justamente la perspectiva de fortalecer, por una parte, a nuestros pequeños productores que muchas veces no tienen o se ven debilitados frente al gran productor o a la gran industria agrícola, y por otra parte, entregarle a nuestros estudiantes alimentos frescos, sanos y que justamente provengan de cada una de nuestras regiones. Yo creo, Karen, que este desafío y lo que contempla cada uno de los puntos de esta iniciativa de ley tiene que ver con un debate que hoy día, desde mi punto de vista, debiese ser un debate también de la Convención Constitucional en orden a garantizar el derecho a la buena alimentación en los chilenos y chilenas. Diputado, usted ya adelantaba algo acerca de lo bueno que sería este proyecto desde el punto de vista de los nutricionistas. Tengo entendido que también las manipuladoras de alimentos estuvieron en la comisión y entregaron su visión respecto de este proyecto. Pero, ¿qué se dice de parte de la JUNAEV? ¿Cuáles son las observaciones que hacen desde este organismo respecto de este programa, de este nuevo proyecto, digamos, que instala esta visión un poco más global? Se respetan filosofías, usted ya lo decía, con el tema de la alimentación vegana, la alimentación vegetariana. ¿Cuál es la mirada que tiene la JUNAEV del proyecto? Parto de adelante para atrás, Karen, en el sentido de que hoy día existe este criterio de la priorización de productores locales. A mí me da la impresión de que ese criterio o no se respeta o no se considera. Y precisamente cuando uno legisla, tiene que hacerlo pensando si es que la actual legislación está siendo útil para los objetivos que uno busca o no. Y yo creo que este criterio tan flexible de darle prioridad abiertamente a los productos y a los productores locales, por ende, yo creo que en la práctica no se respeta. Y no se respeta, entre otras cosas, porque tal como lo han dicho algunos otros colegas, la alimentación termina siendo tercerizada, termina siendo entregada a una empresa que provee de este servicio finalmente a los establecimientos educacionales. Y yo creo que el Estado chileno debiese hacerse cargo de una cuestión tan importante como la alimentación. Por ejemplo, el director nacional de la JUNAEV nos decía de manera muy tajante, a mi modo de ver, que esto no se podía llevar adelante, entre otras cosas, porque nosotros hablábamos de un porcentaje de compras mínimas. Y él nos decía que esto no se podía llevar adelante, entre otras cosas, porque no existía la capacidad asociativa entre nuestros pequeños productores para poder entregarle a una empresa una cantidad de productos al nivel de lo que demandan los programas de alimentación escolar. Y ahí es cuando uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es el rol que cumplen organismos tan relevantes en nuestro país y que tienen tanta fuerza desde el punto de vista administrativo y económico como, por ejemplo, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, el INDAP, ¿no? Ahí hay una oportunidad justamente de empujar un programa que permita asociar y crear colaboración entre nuestros pequeños productores, los pequeños agricultores, los pescadores artesanales, etcétera, etcétera. Yo creo que es un desafío del Estado, pero justamente si lo que se busca con estos recursos es generar la mayor cantidad de utilidades, por supuesto que ese va a ser el objetivo de empresas que prestan un servicio. Por eso es que nos parece relevante que esta acción tan relevante como lo es el proveer de alimentos a los establecimientos educacionales debiese radicar más bien en el Estado chileno. Y en segundo lugar, una de las cuestiones que nos han manifestado como problemática, y a propósito, por eso dije que partía de adelante para atrás, porque usted ha tocado un tema del cual yo sí quiero hacerme cargo, porque creo que es un problema y creo que es algo que debiésemos abordar y que tiene que ver finalmente con las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos. Ellas son justamente las que cumplen esta función de preparar cada una de estas colaciones, almuerzos en las distintas escuelas y liceos, y yo creo que una iniciativa de estas características, Karen, no puede significar bajo ningún punto de vista mayor carga laboral para las trabajadoras. Pero en eso, por supuesto, uno espera
una actitud distinta por parte del Estado, porque yo creo que no solo por este proyecto, yo creo que en general el país debiese avanzar en la lógica de ir descomprimiendo la carga laboral que tienen nuestras manipuladoras de alimentos, entre otras cosas porque a la hora de entregar un servicio de calidad a nuestros estudiantes, la labor que ellas cumplen es fundamental. Entonces se trata de mejorar la calidad, Karen, del programa en su conjunto. Y eso no solamente se trata de la alimentación como tal, de los productos, sino que se trata también de cómo le generamos mejores condiciones laborales a las manipuladoras de alimentos, cómo incorporamos con más fuerza la educación nutricional al interior de nuestros establecimientos educacionales y una serie de cosas más. Ahora, para eso justamente necesitamos el patrocinio del Ejecutivo, porque naturalmente el mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras resulta una facultad exclusiva del presidente de la República y no de los parlamentarios. Diputado, en ese sentido, ¿por dónde cree usted que pueden ir las observaciones que puede hacer el Ejecutivo a este proyecto? Usted lo señalaba ahí, se tiene que contar con el patrocinio. Es ahí donde muchas veces topan los proyectos de ley en general y tiene que haber un acuerdo. ¿Por dónde cree usted que pueden ir estos criterios para llegar a un fin común, digamos, que pueda tener un proyecto que deje a una gran mayoría contenta? Nosotros hemos señalado que estamos dispuestos justamente a conversar acerca de un piso mínimo respecto a este tercer punto de los productos locales, pero bajo ningún punto de vista puede continuar la legislación actual. Es decir, esta flexibilidad ha quedado en evidencia y en los hechos ha quedado demostrada que no es respetada por parte de las empresas que proveen de este servicio de alimentación a los distintos establecimientos educacionales. Por tanto, cuando una legislación no funciona, lo decía recién, para un determinado objetivo, yo creo que esa tiene que ser modificada y debe establecerse, digo, un piso mínimo que sea el piso mínimo de las empresas a la hora de respetar justamente este criterio que además podría generar, dicho sea de paso, en el contexto de la crisis que estamos viviendo, crisis sanitaria y económica, podría generar una dinamización de la economía a nivel local que yo creo que podría ser tremendamente positiva para nuestro país. Lo segundo yo creo que tiene que ver con esta discusión acerca de las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos. Y yo creo, vuelvo a repetir, que hoy día estamos en una circunstancia dada esta pandemia y sus consecuencias, en donde es necesario repensar los objetivos y las tareas que tiene el sistema educativo chileno. Es decir, este ya no puede ser un evaluador de una serie de criterios y exigencias que se le establecen a las comunidades escolares, no puede ser un evaluador a partir de los resultados académicos de los distintos establecimientos en un país que ha avanzado en la lógica de la inclusión y en un país que ha entendido después de mucho tiempo que justamente el derecho a la educación debe ser el derecho a una educación de calidad, una educación pública de calidad debe ser garantizada para todas y todos. Y por lo tanto, en ese punto de vista, yo creo que el sistema educativo debiese replantearse algunos objetivos. Y para eso también es necesario replantearse, digo, algunos temas que son necesarios incorporar dentro del proceso de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Existe hoy día un fenómeno, por ejemplo, a nivel mundial respecto al cambio climático, que a mi modo de ver no debiese estar excluido bajo ningún punto de vista de ninguna escuela y de ningún liceo en nuestro país. Existen fenómenos que tienen que ver, sobre todo en Chile, con este potencial que hay bajo la generación energética en la actividad de las energías renovables, cuestión que también me parece a mí debiese incorporarse con fuerza en los programas curriculares de nuestro establecimiento. Y por supuesto, lo decíamos recién, la alimentación, que es un tema no solamente local, sino que es un tema internacional, un tema mundial, de toda la humanidad en general, y que tiene que ver con las consecuencias que ha generado en materia de salud y lo que gastan los estados en materia de salud por enfermedades provocadas por una mala alimentación, pero por otra parte también consecuencias como la contaminación en términos de emisiones de gases que genera, por ejemplo, la industria de la carne. Cuestiones que se tienen que evaluar hoy día en Chile y en todo el mundo y que por lo tanto debiesen ser, en mi opinión, parte del debate educativo que se da al interior de los establecimientos educacionales de Chile. Claro, pensar la educación en distintos escenarios. Diputado, ya para finalizar, desde la comisión hubo un respaldo unánime en la aprobación en general de este proyecto, es decir, ya hay un respaldo a la idea de que sí se debata sobre el tema, más allá de lo que pueda pasar en adelante con su discusión en particular, pero sí ya hay un respaldo de aprobar una medida que vaya en este camino, digamos, en el que usted señala
señalaba, de estos distintos escenarios. ¿Qué le parece a usted esto también, una unión, digamos, de oficialismo y oposición con miras a un proyecto que pueda ser concretado más adelante? Yo inmediatamente, Karen, cuando se votó esta iniciativa en la Comisión de Educación, y no solo por el resultado, sino que, como lo dije en esa ocasión, por el tono de la discusión, valoré mucho lo que se había dado durante estas sesiones. Entre otras cosas porque veníamos de discusiones sumamente ásperas en debates como los relacionados con el retorno a actividades presenciales en los establecimientos. Debates muy ásperos, muy duros, muy polarizados también, que no fueron la tónica justamente en un debate como el que estamos conversando nosotros hoy día. A mí me parece que es tremendamente positivo que se haya hecho un manifiesto respecto a el interés de legislar en torno a esta materia, porque existe conciencia de que acá hay un debate necesario en nuestro país. Ahora, cuestión distinta es que cuando pase a la discusión en particular, de hecho este martes, se vota en la Comisión de Educación este proyecto en particular. Y nosotros esperamos que en eso no exista finalmente una contradicción. Que desde mi punto de vista sería decir, quiero legislar acerca de este tema, pero quiero mantener las cosas tal cual están. Yo creo que es imposible pensar que programas de estas características puedan continuar tal cual están. Yo no digo que sea lo peor del mundo, al contrario, creo que hemos reconocido en la misma comisión los avances que ha tenido este programa de alimentación escolar en relación a otros países del mundo. Hemos recibido organismos como la FAO, de la UNESCO, que nos ha entregado valiosísimos insumos, pero sin lugar a dudas es necesario ir avanzando en hacer de estas canastas, hacer de estos almuerzos, de estas colaciones, herramientas y formas que permitan avanzar y fortalecer la educación alimentaria de nuestros estudiantes. En un país justamente en donde los productos procesados, en donde las frituras, en donde la gran industria justamente de las bebidas gaseosas, bueno, una serie de productos que para qué vamos a entrar en detalle, han provocado un efecto sumamente negativo, nocivo en la salud de miles de compatriotas y que yo creo que debemos combatir desde el espacio en donde las personas nos educamos, que naturalmente es el sistema educativo, en este caso los establecimientos educacionales. Por lo tanto, yo espero que se dé un rico debate. No digo que el proyecto contemple toda la verdad, estamos dispuestos siempre a modificarlo, pero tampoco estamos dispuestos a dar una discusión en donde el pilar fundamental sea mantener lo mismo. Sobre todo, diputado, y acá manejando cifras, cuando hay un 70% de la población que tiene sobrepeso, uno, claro, piensa en la idea de poder concretar iniciativas que vayan en esta línea, ¿no es cierto? Así es, y porque se han empujado además desde otros lugares y en este contexto distintas iniciativas, es decir, Karen, las ollas comunes han sido una clara expresión justamente este problema de malnutrición que se vive sobre todo en un contexto de una pandemia. Yo creo que en el país en general no se le ha tomado el peso que esto tiene. Y así como en algunos lugares, como en el sur particularmente, claro, han habido señales de que se ha ido disparando la obesidad. En otros lugares la malnutrición ha ido proliferando. Es decir, ¿de qué manera controlamos todo esto? ¿De qué manera también, por ejemplo, regulamos el mercado de los productos, el mercado de la alimentación, que también es otro debate, es otra vista de este tema, pero es un debate, por supuesto, a relevar. Y por lo tanto, a nosotros nos parece que hoy día, sobre todo en medio de una crisis sanitaria, y por otra parte, en medio de un cambio constitucional, es el momento adecuado para dar este tipo de discusiones. Muy bien, diputado, le agradezco la conversación. Dejamos hasta acá entonces el tema relacionado con la promoción de una alimentación saludable. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen, a ustedes por la invitación y con mucho gusto de conversar estos temas que son tan importantes para el país.